Amén. Gloria al Señor. Bendiciones. Ya estamos casi listos para el estudio bíblico de los miércoles, a mitad de semana, y nosotros estamos hablando de los salmos. Y esta vez vamos a estar en el Salmo 78. Salmo 78. El Salmo 78, no se asusten, tiene 72 versos. No los vamos a tomar todo hoy, pero sí vamos a tomar por lo menos cerca de la mitad. Y tiene que ver con la historia del pueblo de Israel, un salmo que narra la historia del pueblo de Israel desde el cautiverio de Egipto. Y es bueno porque teológicamente es una pieza para nosotros importante, porque la Biblia es el libro que se prueba a sí mismo, se valida a sí mismo. Y eso es bueno porque cuando a veces uno está leyendo una escritura, si uno puede tener otros versos, por ejemplo, como unos profetas, que un salmista hable de lo mismo, te está diciendo entonces que es corroborable. En un juicio los testigos o las evidencias corroboran los hechos, ¿verdad? Corroboran que fue lo que pasó. El tracto sucesivo. Pues la historia bíblica, pues a mí me gusta cuando Jesús habla de que eso aconteció, o los profetas hablan sobre ese tema, o los apóstoles hablan sobre ese tema, o hay otros hechos que relatan como que es algo que no solamente unos que lo vivieron, sino que se fue contando de generación en generación. Pues nosotros hablamos del descubrimiento de Puerto Rico y lo podemos corroborar de diferentes formas y maneras, porque no solamente nos dicen los libros de historia, pues están en los libros de historia de España, están en los libros de historia de Puerto Rico, están en otros hechos, en otros lugares. Uno va a la Florida y va a San Agustín y encuentra un lugar donde ocurrió otro acontecimiento contemporáneo. Va a República Dominicana y encuentra o sea, no puede ser que tanta gente se equivocaron de lo mismo. Y cuando después la arqueología y la ciencia lo prueban, pues mucho más veraz se convierte el acontecimiento. Y los que hemos tenido la oportunidad de viajar a ciertos lugares del viejo mundo o que tienen que ver con la historia de Israel, o a museos, uno puede identificar, mira, este hecho bíblico, esto ocurrió. Pues este salmo hace un relato de esa historia del pueblo de Israel y también habla de la fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel, porque otra de las cosas que es como un hilo histórico o que es continuo en términos de evidencia y de relato, es que varias veces la Biblia mismo nos enseña que el pueblo de Israel fue un pueblo infiel. Y no solamente el pueblo de Israel, muchos pueblos, y uno mismo. Y cuando uno es infiel hacia ese ser amado creador de tierra y universo, pues hay unas consecuencias y hay unas historias que se repiten. Y nosotros como cristianos tenemos que tomar esto como un punto relevante en nuestra vida porque la fidelidad es importante. Entonces voy a leer los primeros 8 versos, porque lo voy a leer hoy así. Pues como son 72, no voy a leer los 72, ¿verdad? Voy a leer los que vayamos a discutir. Y dice, escucha pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca, abriré mi boca en proverbios. Oiga eso, hablaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres no las contaron, no las descubrimos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová. ¿Qué era lo que le contaban ellos? La cultura religiosa de la adoración, las alabanzas a Jehová y su poder y las maravillas que hizo. Y estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. ¿Ven? Entonces déjeme darle un poquito de contexto histórico
También se conoce estos salmos como la mano de Dios en la historia. Este es el más extenso de los salmos, que a veces son denominados históricos, que incluye el Salmo 105, el 106, el 114 y el 136. Estos 4 salmos también narran la historia del pueblo de Israel, sus situaciones, ¿verdad? Su tema dominante es el hecho central de la historia de Israel, la liberación de Egipto. Se le ha denominado balada didáctica, es como una canción en tono de balada, pero didáctica, que trae una enseñanza a ellos mismos. Y se inicia, como muchos de los capítulos en el libro de los Proverbios, usando inclusive la palabra mashal, que en hebreo su traducción al español es un proverbio, ¿verdad? Es el término corriente para decir proverbio. Robinson describe este salmo como un resumen poético de la historia de Israel. El teólogo dice que esto sería como un compendio de la historia de Israel. Se ha señalado que el salmista parece ser más favorable a Judá y muy crítico de Efraín. Y ustedes saben que estos son los nombres de las tribus de Israel, que eran los hijos de Jacob. Entonces, Efraín era el reino del norte, porque después se dividió entre el reino del norte y el reino del sur. Esto implicaría casi con certeza una fecha de composición posterior a la división del reino de Salomón. Salomón fue el último rey de Israel y su hijo se rebeló y se dividió. Entonces estaba bajo Roboán con la rebelión y apostasía de Jeroboam. Jeroboam era el hijo y él se fue apóstata, ¿verdad? Y se dividió. Entonces estaba Roboam y estaba el hijo de Salomón, que era Jeroboam, al frente de las tribus del norte. El autor demuestra haber conocido el Pentateuco. El Pentateuco son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y en particular el libro de Deuteronomio. Según señala Knight, el teólogo, la acusación contra el pueblo no es que fueran menos religiosos que sus vecinos. La acusación es que eran la misma cosa que ellos. Solamente una pequeña minoría era diferente y servían solo a Dios, solo al Señor Jehová. Unos pocos, ¿verdad? Los versos del 1 al 8 es el propósito de la historia. El Salmo comienza con una sesión que explica su propósito didáctico o educacional. La historia es el recital de las maravillosas obras de Dios. O sea, lo que estamos viendo en este Salmo y en la historia de Israel fue lo grande que fue Dios, las grandes manifestaciones que Dios hizo liberando al pueblo de Egipto, de la esclavitud, y proveyéndoles, ¿verdad?, toda una historia, toda una vida que duró 40 años en el desierto de allí de Egipto, ¿verdad?, ese cruce. La historia es el recital de las maravillosas obras de Dios y tiene como propósito imprimir en las mentes de los jóvenes la convicción inescapable de que la desobediencia conduce siempre al desastre. La desobediencia siempre conduce a cosas negativas. Y fíjense que lo grande ha sido, Israel eso sí lo ha practicado, ha pasado de generación en generación su historia. Y nosotros como familia y como pueblo, y más nosotros los creyentes, debemos pasar de generación en generación estos principios. Los principios judeocristianos, en el caso de nosotros, porque la Biblia es un libro judeocristiano, tiene la historia de Israel como un ejemplo para nosotros, pero entonces tiene la gracia, que es lo que nosotros vivimos y predicamos, y es la dispensación que vimos, que es el cristianismo, ¿verdad? El pueblo de Israel se quedó nada más en esa experiencia judía. Por eso que ellos son judíos en religión. En Israel hay un grupo de diferentes personas que viven. No todos son judíos. Los judíos son los que han aceptado el judaísmo, la religión judía. ¿Ve? Los católicos son los cristianos que han aceptado como convicción de fe el catolicismo. En el caso de nosotros somos cristianos que venimos de la raíz del protestantismo. ¿Ve? Ese grupo católico
que a través de Lutero, estoy resumiendo la historia, ¿verdad?, para nosotros, que hizo parte de su vida religiosa cristiana, eso que proclamó Lutero, que lo que hizo Lutero proclamó fue la gracia. Y nosotros vivimos bajo esa dispensación, que eso es lo que el cristianismo debe promover, la gracia de Dios. Por gracia somos salvos, por medio de la fe, no por ceremonia, ni por toda una serie de rituales. Ahora, todavía seguimos, ¿verdad? Podemos hablar de denominaciones y todas esas cosas, pero los que estudiaron en el Instituto Religiones Comparadas o las diferentes denominaciones, pues saben de lo que yo estoy hablando. Pero nosotros volvemos aquí al Salmo. Y es bueno saber, perdón, la historia es el recital de las maravillosas obras de Dios y tiene como propósito imprimir en las mentes de los jóvenes la convicción incapable de la desobediencia que siempre conduce al desastre. Se llama al pueblo para que incline su oído o preste atención o sea obediente a mi ley, que literalmente para los judíos es el Torá, la ley de Moisés, que partió con la base de los 10 mandamientos, que son enseñanzas, guías e instrucción. El salmista habla como representante de Dios y utiliza los proverbios. Empieza hablando como en el verso 2, como un proverbio, un masaje, que significa literalmente una comparación, sea por semejanza o por contraste. Esos son los proverbios, ¿eh? Te dan unos refranes o una filosofía que puede ser algo que se asemeje o algo que tenga un contraste. Cosas escondidas provienen de un término que significa un dicho agudo o una adivinanza. Este versículo también se cita en Mateo capítulo 13, el verso 34 al 35, referido al uso de parábolas como parte de las que Jesús nos dijo a nosotros, las parábolas, donde las cosas escondidas desde el tiempo antiguo se cita como un declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo, según la Septuaginta. El salmista tiene en mente la lección moral de la historia, lo que debe recitarse y enseñarse a la generación venidera ha sido recibido de nuestros padres. O sea, los padres tenían la encomienda de transmitir a las generaciones. Acuérdense que los judíos eran bien patriarcales y la responsabilidad del patriarca era educar a toda esa familia. Y tenían familias grandes y extendidas. Por eso se dividen en tribus, ¿verdad? Pero cada tribu de eso enseñaba y tenía una encomienda para enseñar y una especialidad sobre lo que iban a ejercer en la enseñanza. Lo que debe recitarse y enseñarse a las generaciones venideras ha sido recibido de nuestros padres. La instrucción que deben recibir las generaciones sucesivas tiene que ver con las alabanzas a Jehová. ¿Qué era lo que enseñaban? Adorar a Dios, a honrar a Dios, a alabar al Señor. Y su poder, que entendieran que Dios era poderoso, que por su poder es que nosotros podíamos realizar cosas. Y lo otro eran las maravillas que Él hizo. Contaban los testimonios de lo que Dios había hecho. Entonces eso es lo que fortaleciera la fe de la gente y el amor por Dios. Dios estableció testimonio y puso ley en su pueblo. Las lajas de piedras sobre las que se escribieron los 10 mandamientos son llamados el testimonio. Esos 10 mandamientos es el testimonio, así se le llaman también las tablas de la ley o las tablas del testimonio. Y está en Éxodo 25 del 16 al 21. Esta ley debía ser fielmente transmitida a los hijos. Y fíjense que aunque hablamos de 10 mandamientos, son más amplios que 10 mandamientos, pero de esos 10 mandamientos emana todo el Torá, toda la ley, todo lo que había que enseñar. ¿Ves? Era tan fácil decir no matarás. Y todo el mundo dice no matarás, pero y hoy en día pues tenemos asesinato en primer grado, en segundo grado, atenuado, involuntario. Pero, ¿por qué? Porque se ampliaba el concepto, pero es no matar en la base, ¿verdad? Y entonces se iba ampliando, pero la base siempre se enseñaba. Por eso el Señor lo puso en 10 mandamientos para que hubiese una base y de ahí partiera
lo que se llama como la ley de Moisés o la moral, el código de moral. De hecho, de los 10 mandamientos que salen todas las leyes, todos los códigos que han habido por años y años, salieron de esos 10 mandamientos. Ahora, esta ley debía ser fielmente transmitida a los hijos. Esta es la carta fundamental de la educación cristiana. O sea, como educación cristiana también nosotros debemos tomarla. Entonces, Deuteronomio capítulo 4, del 9 al 10, capítulo 6, del 6 al 7, capítulo 11, del 18 al 19, nos dan fundamentos de que ese debe ser la encomienda nuestra, transmitir esos mandamientos. El propósito de tal instrucción era de carácter práctico, que pongan en Dios su confianza, que confíen en Dios. Ese era el propósito, ¿verdad? Y guarden sus mandamientos. El verso 7, en esta obediencia serán diferentes a sus padres, quienes fueron generación contumaz y rebelde, que no dispuso su corazón, ni fue el fiel para con Dios su espíritu. Y lamentablemente, eso fue lo que pasó. Y fue repetitivo. Enseñaban y mientras obedecían los mandamientos todo iba bien. Volvían y caían en sus complacencias, se olvidaban, dejaban de practicarlo, se volvían infieles, se volvían paganos y caía la nación en desprestigio, en inmoralidades y venían las consecuencias. Oiga, y aunque estamos en la gracia, casi es repetitivo. Mientras la gente se conecta con Dios y ven fe y por la gracia y aman a Dios, porque ahora no tienen la oportunidad de hacerlo por amor y no por mandamiento. Todo bien, tú dejas de practicar en esta dispensación que es por el amor y nos fastidiamos de nuevo, tristemente. Bueno, vamos ahora a considerar los versos del 9 al 16. Dice entonces, los hijos de Efraín, acuérdense que está contando la historia, los hijos de Efraín, que eran las tribus que se dividieron, de las 2 tribus y las otras 10. Arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios. ¿Se acuerdan que estaba enseñando de los pactos? No guardaron el pacto de Dios, que era el de los 10 mandamientos. Fue el pacto que Dios hizo con Moisés. Ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras, de las obras que Dios había hecho y de sus maravillas que le había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Mire, con lujo de detalle, Dios hizo obra cuando estaba en Egipto. ¿Se acuerdan las 10 plagas? En el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como un montón. Les guió de día con nubes y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos. Pues sacó de la peña corriente e hizo descender el agua como río. Ahora, mire esos versos ahí. La razón por la que se elige a Efraín, verso 9, como gesto especial de la reprensión aparece en los versículos 67 y 68 de este mismo salmo. Efraín era el hijo menor de José y recibió su bendición antes de que su hermano mayor Manasés, eso está en Génesis 48 del 8 al 20, después que se eligió a la tribu de Leví como tribu sacerdotal, a esta se le dio la responsabilidad de ser los levitas, los sacerdotes, los ministros. Los descendientes de los hijos de José fueron designados como tribus separadas. El reino del norte era frecuentemente llamado Efraín, porque fue esta tribu la que jugó un rol rector entre las tribus del norte. Esta era la que dirigía esas tribus del norte. Dentro de los límites de su territorio estaban ubicadas tanto en Silo, la capital religiosa de la nación antes de David,
como Siquén, el lugar histórico para el encuentro de todas las tribus. Eso está en Josué capítulo 24, el verso 1, Jueces capítulo 9, verso 2, y Primera de Reyes capítulo 12 y el verso 1. Después de la rebelión de las 10 tribus del norte, Efraín encabezó la apostasía que produjo finalmente la destrucción del reino del norte como entidad política en el año 722 a.C. Cuando, mire como dato histórico, esas tribus del norte no prevalecieron 700 años antes de Cristo venir. O sea, que se quedaron nada más con las tribus del sur. Mire cómo Israel siguió sufriendo su desmembramiento. Como soldados cobardes, aunque estaban bien armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios. Se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Ese es el verso 11. En una rápida recapitulación, el salmista evoca las maravillas. Y mire en el verso 12 cómo las narra, que Dios realizó delante de sus padres en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán, cerca del límite oriental del Bajo Egipto. El campo de Zoán era probablemente la rica llanura aluvial que rodeaba la ciudad de la delta. Las plagas, ¿se acuerdan de las plagas que sufrieron los egipcios? Se describen con un cierto detalle en el verso 43 al 51. Aquí se mencionan simplemente la división de las aguas del Mar Rojo. En ocasión del Éxodo, eso está en Éxodo capítulo 14 del 15 al 22. Y en el pilar de nube y fuego, que eso está ahí en Éxodo 13 del 21 al 22. Y también se recuerda la provisión de aguas en el desierto, que está en Éxodo 17 del 1 al 6 y en Números 20 del 7 al 11. O sea que todo eso que ocurrió en la salida del pueblo de Israel de Egipto, las 10 plagas, Dios le dio agua en el desierto, le da el maná, le da todas esas cosas, todo eso estaba aquí escrito y el salmista se lo está recordando y se lo está narrando. Es como si estuviera haciendo una radiografía histórica, ¿verdad? Ahora mire los versos 17. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. En el desierto se rebelaron contra Dios. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Querían la comida que ellos querían comer. Y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto oyó Jehová y se indignó y se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y les dio trigo de los cielos. Así se llamaba el maná, trigo de los cielos, el pan del cielo. Pan de nobles como comió el hombre. Les envió comida hasta saciarles. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur. E hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Les hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron. Les cumplió pues su deseo. No había quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca. Y cuando vino sobre ellos el furor de Dios, e hizo morir a los más robustos de ellos, y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto pecaron aún, y no dieron crédito de sus maravillas. Por tanto consumió sus días en vanidad, y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Y se acordaban de Dios que era su refugio y el Altísimo su Redentor, pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos ante él, ni estuvieron firmes en su pacto,
pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó su enojo, se acordó de que eran carne y soplo que va y no vuelve. Ahora, permítame hacer una narrativa histórica. Déjame ver un poquito de agua aquí. El punto es el siguiente. En su largo pasaje, el poeta reitera una y otra vez el recuerdo de la conducta incrédula y vacilante del pueblo durante su travesía en el desierto entre Egipto y Canaán. ¿Se acuerdan que ellos salieron para la tierra prometida, para la tierra de Canaán? Pero esta gente tuvieron altos y bajos. Un día estaban contentos, disfrutando las maravillas de Dios, viendo el milagro de Dios, la oración contestada. Ahí honraban y servían a Dios. Acuérdense que esta travesía tomó 40 años. Y después se olvidaban y caían en sus pecados y sus claudicaciones. Y era algo vacilante. La acobardada incredulidad de las tribus frente a una eventual hambruna recibió como respuesta tanto las tribus frente a una eventual hambruna, pero recibió como respuesta tanto el maná, eso está en Éxodo 16:14, como las codornices, que está en número 11:31. O sea que Dios le dio a esta gente maná. Tentaron a Dios en su corazón. Y yo quiero subrayar maná porque maná no era una palabra que era relativamente conocida. Maná fue el nombre que se le dio a lo que ellos recibieron del cielo. Porque no era algo conocido para ellos. De hecho, era que si lo guardaban todos los días y estaba bien. Perdón, todos los días la promesa era que no tenían que guardarlo. Porque si los que lo guardaron se les dañaba. Sin embargo, el viernes iban a recoger para 2 días y no se dañaba. Científicamente no hay forma de tú explicarlo. El que lo hizo sabía. Lo hacía para que durara 2 días. Entonces, tentaron a Dios en su corazón. Lo sometieron a prueba, verso 18, exigiendo manifestaciones especiales de su poder sobrenatural. Uno de los pecados que el Salvador se negó a cometer durante su retiro en el desierto, Mateo 4, de 5 al 7, o Lucas 4, de 9 al 12, cuando Jesús lo probaron, haz que estas piedras se conviertan en pan. Tratando de que Jesús volviera a reproducir el milagro del maná. Pidieron comida a su gusto, en su desordenado apetito, en su lujuria, ¿verdad? Pese a la milagrosa provisión de agua, el pueblo cuestionó el poder de Dios para darle pan y carne, verso 20. El maná se describe como trigo de los cielos, verso 24. Pan de los nobles, verso 25. Literalmente alimento de los poderosos, es decir, de los ángeles. O sea, los ángeles, ese era el alimento de los ángeles. Ese era, hay ángeles que confeccionaron ese pan. Era algo sobrenatural. Era algo poderoso. De hecho, no hay explicación en términos teológicos para decir cómo era este pan. Sin embargo, las codornices sí. ¿Por qué? Porque no se ha podido encontrar una explicación natural convincente del maná, al menos en las cantidades que fueron necesarias para alimentar el gran número de israelitas que emigraron. Por otro lado, se dice que el solano y el viento del sur trajeron las enormes cantidades de aves, las codornices, eso está en número 11 del 31 al 32. Estas eran aves migratorias que volaban desde Egipto hacia Arabia.
pese a la abundante provisión de carne con que contaron, no habían quitado de sí su anhelo de seguir comiendo de otras cosas. Tenían sus estómagos llenos, pero no estaban satisfechos. Hay gente, oye, la gente que no hay forma de complacerlo, ¿verdad? Como ocurre con muchos en la actualidad, pese a la enorme cantidad de objetos materiales que poseían. El resultado fue el furor y el juicio de Dios. Versos 31 y 34. También lo puedes ver en Números 11:33. Los más robustos serían los más altivos. La vanidad aquí en el verso 33 significa aquí frustración o futileza, tribulación. Por otro lado significa literalmente el terror, del modo que debería traducirse sus años de terror. Entonces ellos vivieron, dentro de todos aquellos milagros que ellos experimentaron, pues vivieron momentos de terror, momentos terribles, momentos negativos. El juicio divino producía un arrepentimiento pasajero, pero aparentemente sin sinceridad. Eso está en los versos 34 y 36. Si los hacías morir, verso 34, debería decir, si los golpeaba o castigaba, si la bondad de Dios no los lleva al arrepentimiento, Romanos capítulo 2, verso 4. Esto puede establecerlo, porque hay gente que dice que venga el juicio de Dios para que la gente se arrepienta. Mire, ha habido juicio de Dios y a veces se arrepiente por unos días. Igual y se olvidan. Y nosotros que vivimos la gracia, como Romanos capítulo 2, verso 4, en la bondad de Dios, hay gente que también la aceptan por un tiempo y luego me cogotan. Porque tú debes servir a Dios por amor, no porque vayas a tener el pago de retribución por los pecados cometidos. Sabemos que la paga del pecado es muerte y eso no lo vamos a... Pero yo no debo tratar de convencer a alguien para que le sirva a Dios por la consecuencia de su pecado. Porque tú debes servirle a Dios por amor y por gracia, porque tú sabes que Él te creó y nada más por agradecimiento, por bondad, debemos servir al Señor. Y yo tuve varias discusiones cuando los huracanes, porque la gente, un sector de nuestros hermanos, cuando digo los hermanos en la iglesia en general, decían, a ver, ahora sí la gente va a buscar a Dios, ahora sí que la gente, la iglesia se va a llenar, ahora sí que la gente, y cuando vino la pandemia, ¿se acuerdan? Y ahora sí que la gente, Bolón, y yo creo que se desaparecieron iglesias y se cerraron. Porque esto debe ser por un encuentro personal, y no debemos servir por... Bueno, hay un beneficio de ser libre de la esclavitud del pecado. Y de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura y nace a la salvación. Pero yo debo servirle porque yo quiero servirle por amor. Y ahí que está el fundamento de nuestra fe. Por lo tanto, si la bondad de Dios no los lleva al arrepentimiento, Romanos 2:4, es posible que Él deba emplear la severidad. Algunos piensan así. Pero demasiado a menudo el arrepentimiento demuestra no haber sido genuino cuando la persona se recupera posteriormente. El problema estaba en que sus corazones no eran rectos y que mantenían una actitud contemporarizadora en relación con su pacto. ¿Ves? El no seguir el pacto que hiciste con Dios, pero Dios misericordioso manifestó una y otra vez su paciencia al no retribuir todo lo que su justicia hubiera exigido. Se acordó del carácter transitorio y la debilidad del pueblo que procuraba conducir. Esto sucede en todas las religiones y la teoría más universal sostiene que la expiación debe ser hecha por el hombre. Al atribuir la iniciativa de Dios, el salmista parece estar anticipando inconscientemente la gran verdad, cuya expresión más plena es que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él. Y ese es el Evangelio. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él. ¿Para darnos qué? Salvación y perdón. Y esto es por gracia y por fe. Y tú sirves al Señor
y tremendo. Bueno, hoy tomamos esa parte de la historia. El próximo miércoles tomamos la segunda parte y vamos a ver detalles bien importantes de lo que ha ocurrido en esa nación llamada Israel y cómo todavía usted ve que se sigue repitiendo las mismas historias, las mismas guerras, las mismas cosas, porque ellos pudiendo abrir sus ojos a Jesús y al Señor, se hubieran librado de un montón de situaciones que lamentablemente pues la venda del pecado y de la ignorancia no los deja comprender. Pero oramos por ellos y los amamos, porque todos tenemos algunas cosas que siempre mejorar. Amén. Dios añada bendición a su palabra. Gracias por su sintonía. Los de la casa, los que servimos aquí en Fe y Gracia de Bayamón, siempre ofrendamos y traemos nuestras ofrendas y nuestro tiempo. Lo puedes hacer a través de ATH móvil como CFC Fe y Gracia. CFC Fe y Gracia. Nada, nos puede seguir en nuestras páginas, en el canal de YouTube como Apóstol Ricky Rosado. Sean bendecidos, paz y gozo en el Señor. Bendiciones.